Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les invito para que se queden con nosotros y puedan alabar y adorar en nombre de nuestro Dios a través de estas canciones que vamos a tener enseguida, que nos van a preparar, que va a preparar nuestro corazón para el tiempo de la palabra. Muchas bendiciones. Todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con
con solo hablar. Creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor.
hagas una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Buenos días, hermanos. Mateo capítulo 5. Ya vemos que si para los fariseos, por ejemplo, el asunto del divorcio no revestía tanto problema con su casuística, pues mucho menos, por ejemplo, lo que nos convoca hoy, lo que nos compete hablar hoy, que es la honestidad en nuestra forma de hablar. Versículos 33 al 37. Entonces, si para ellos eso no revestía mayor importancia, pues mucho menos tampoco esta enseñanza acerca de los juramentos. Entonces es muy importante y los invito para que miremos como siempre qué dice la ley, cuál es el error de los fariseos y por último, pues qué piensa Jesús acerca de todo esto. Versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, hablando de la ley, por ejemplo, de Moisés, tenemos que decir que esto no es una cita exacta de algún extracto de la ley, de ninguna manera, ¿cierto? Sin embargo, tenemos algunos extractos o algunos versículos puntuales, por ejemplo, donde Moisés con frecuencia pues hace hincapié en lo malo que es hacer juramentos falsos, ¿cierto? O digámoslo de otra manera para que lo entendamos con más sentido, incluir a Dios en nuestros juramentos o en nuestras promesas. Entonces dice, por ejemplo, Éxodo 27, que es el tercer mandamiento, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Levíticos 19, versículo 12, por ejemplo, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Números, por ejemplo, 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, no quebrantará su palabra. Y por último, en la segunda ley o en el libro de Deuteronomios, capítulo 23, versículo 21, dice también: cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos. Podemos darnos cuenta que haciendo, por ejemplo, una lectura superficial de los mandamientos o de estos versículos que vimos de la ley, pues es claro lo que indican, ¿cierto? Prohíben jurar falsamente en nombre de Dios y luego romper, por ejemplo, ese voto. Pero, como ya estamos acostumbrados, por ejemplo, los fariseos y su casuística o la malicia para huirle a esto, se pusieron a trabajar pues en todo esto, en todas estas provisiones, y recuerde que el fin de ellos era tratar de hacer menos pesada la cosa, más amplia para poder cumplirla, ¿cierto? Entonces el falso juramento incluía explícitamente la profanación, ¿cierto? Es decir, el uso profano del nombre de Dios o del nombre divino, pero no el perjurio. Perjurio es una cosa muy diferente, una promesa deshonesta empeñando la palabra de uno, ¿cierto? Pero luego incumplir ese perjurio. Entonces, eso es, por ejemplo, nuestra ley colombiana lo tipifica, el perjurio, y son aquellos que juran falsamente, ¿cierto? Cuando son puestos allá por las autoridades judiciales y entonces dice: juro y voy a decir la verdad y nada más que la verdad. Y cuando no se cumple eso, pues obviamente hay un quebrantamiento y hay un perjurio. Estos señores lo que hicieron para salvarse, por ejemplo, de todo esto fue hacer una lista, algo que permitía, o sea,
¿qué fórmulas permitían que uno faltara de pronto a esas promesas? Y añadieron, por ejemplo, aquellas fórmulas en el que el nombre divino no se convertía en una promesa, ¿cierto? O en una atadura. Entonces, por eso les estoy diciendo que todo lo que no incluyera a Dios como testigo, ellos lo permitieron. Pero tenemos que preguntarnos si eso verdaderamente era lo que Dios estaba mandando, si esa verdaderamente es la interpretación justa de la ley. Jesús, pues creo que como hemos visto a través de todos estos episodios, manifestó su desprecio por ese tipo de razonamientos errados, razonamientos falsos. Y en Mateo, más adelante, Mateo 23, él llama a estos fariseos guías ciegos. Mateo 23, por ejemplo, desde el versículo 16 en adelante dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Pregunta Jesús. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, dice Jesús, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Versículo 20 de Mateo 23. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, dice la palabra. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y aquel que está sentado en él. Entonces, la enseñanza de nuestro Dios en el Sermón del Monte, la verdadera interpretación del monte es algo similar, ¿cierto? Esta segunda parte de su antítesis, en la que coloca la enseñanza en posición de los rabíes, se lee de una manera diferente. Se lee así en Mateo 5:34. Pero yo os digo, esta es la respuesta, esta es la réplica de Dios a los fariseos. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, o lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en la explicación de Jesús, lo que Jesús comienza a argumentar, pues acerca de la fórmula de los fariseos, es que no tiene ninguna pertenencia alguna, no importa cuánto empeño pongan ellos, por ejemplo, o ponga uno en evitar hacer referencia a Dios, porque ¿saben qué? De todas maneras, de cualquier forma en que nosotros nos comprometamos o juremos, pues estamos involucrando a Dios. Él mismo lo dice allí, en Mateo 5, ¿cierto? No hay que jurar por el cielo porque Dios habita en todo el cielo, no hay que jurar en la tierra porque es el estrado de sus pies. Es decir, ¿dónde no está Dios? O sea, por cualquier cosa que juremos, vamos a involucrar a Dios. Y esto es lo importante y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer. No podemos escapar de esa omnipresencia de Dios. Todo el mundo es de Dios y a Él, pues obviamente no se le puede eliminar de ningún lado. Ahora, pregúntese usted que está allí, hágase esta pregunta: ¿por qué sentimos nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres, y aún hasta jóvenes, adolescentes, pequeños, por qué sentimos la necesidad de jurar? ¿Por qué sentimos la necesidad de
de poner un énfasis mayor allí, ¿cierto? Ahora, tenga en cuenta que siempre juramos por algo que se cree sublime, superior a nosotros, algo que se cree más alto que nosotros, ¿cierto? Entonces uno dice, por ejemplo, por Chucho bendito. Hay quienes dicen así, ¿no? O por ejemplo, se lo juro por mi madrecita. Se lo juro por lo más sagrado que hay. Entonces, creo que la respuesta a eso va indicando por qué nosotros a veces hacemos ese tipo de votos, ¿cierto? Si se hacen votos por el cielo, pues este es el trono de Dios. Si hacen por la tierra, pues como les decía, es el estrado de sus pies. Por Jerusalén es la ciudad del gran rey. Si juramos por nuestra cabeza, pues en verdad a nosotros ni siquiera nos pertenece esto. No tenemos la potestad ni siquiera sobre nosotros mismos de convertir uno de estos cabellos blancos en negros, o al contrario. Entonces, un voto es obligatorio independientemente de la fórmula que lo acompaña. Siendo así, la implicación real de la ley que tenemos que guardar o la que tenemos que saber, o la que tenemos que interpretar, es que nosotros tenemos que guardar nuestras promesas y ser personas o gente de palabra, independientemente de cómo usted lo diga. Se lo juro por tal, se lo prometo. Es que mire, si usted... No, independientemente de cómo nosotros digamos eso, si nosotros nos comprometemos a algo, tenemos que cumplir eso a lo cual nos hemos comprometido. Entonces, si nuestro hablar es sincero, si nuestro hablar es honesto, si nuestra palabra sin exageraciones es una palabra de peso, entonces nuestros votos se volverán algo innecesario. Qué bueno es cuando se dice de nosotros, o cuando alguien más testifica de nosotros: no, tranquilo, hágale que si él está diciendo que se lo va a traer mañana, es porque él lo va a hacer así. Si él está diciendo que se lo paga tal día, es porque así va a ser. Si él está diciendo que va a hacer esto, es porque así va a ser. Entonces no juremos de ninguna manera, se hace innecesario, fíjese. No hay necesidad de un mandamiento diciendo no juren, sino que si nosotros aprendemos esta gran lección, entonces nuestro hablar va a ser sí, 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 y si no, no. Algo que nosotros le enseñamos, por ejemplo, a nuestro hijo, a lo que lo acostumbramos, por ejemplo, en medio de su niñez, era que si le prometíamos, por ejemplo, cosas buenas, un juguete o alguna recompensa, nosotros le cumplíamos hecho. Pero aún si nosotros, por ejemplo, le prometíamos un castigo, cualquiera fuera, con todo el pesar del mundo, lo hacíamos. Para que él entendiera que nuestro sí era sí y que nuestro no era no. Y esperamos que él, ahora que ya está entrando a su etapa de joven adulto, pues guarde eso en su corazón y eso le sirva para su vida, ¿cierto? Para su experiencia de vida. Entonces, fíjese que si el divorcio, que fue el tema anterior a este, se debe a la dureza del corazón humano, pues este tipo, o lo que estamos hablando ahorita del lenguaje honesto o de los juramentos, pues se debe a la falta de la veracidad que hay en nosotros. Y de allí, y contesto la pregunta que les hice ahora, de allí es que nosotros tengamos o sintamos la necesidad de darle peso a nuestras palabras. Por eso es que nosotros recurrimos a esos juramentos fantásticos, ¿cierto? Por eso es que nosotros recurrimos a esas cosas que parecen más sublimes y respetables que nosotros, para que se nos crea
porque muchas veces nos vamos convirtiendo en el pastorcito mentiroso. Y qué triste es. Uno escucha testimonios de muchos jefes, empresarios o de muchas personas, por ejemplo, que han sido defraudadas por los cristianos. Qué triste es uno encontrarse con eso. Pero es la realidad, es una realidad que Jesús ataca en este momento. Es una realidad que Jesús quiere que nosotros transformemos, porque es que Dios quiere transformar lo cotidiano de nuestra vida y que nuestra relación, como le decía alguien en estos días hablando, pase de ser una relación amplia a ser una relación profunda. Los judíos tenían quizás una relación amplia, ¿cierto? Quien los veía eran personas respetables, cumplían con todos los rigores de la ley, con todo lo que se les ordenaba y todo eso, pero su obediencia no era una obediencia profunda, porque la relación que tenían con Dios no era una relación verdadera, una relación profunda, una relación basada en Él. Pero lo que quiere Dios es que nosotros basemos esa relación en Él. Ahora, tenemos algunos pasajes, por ejemplo, en la Biblia, donde encontramos que Dios jura por sí mismo. Por ejemplo, Abraham le dice: por mí mismo te he jurado, de cierto te bendeciré. ¿Sabe por qué Dios hace eso? ¿Sabe por qué Dios se expresa de esa manera? No porque esté buscando una credibilidad, para nada. Su palabra dice que Él no es hombre para mentir. De hecho, nosotros tenemos la certeza que cuando Él dice sí, es sí, cuando dice que no, es no. Aunque a nosotros nos parezca, por ejemplo, con todos los acontecimientos, con todo lo que sucede, que Dios está desapercibido de la situación. No, lo que Dios dijo en su palabra, así lo va a cumplir. ¿Qué es lo que busca Dios entonces con estos juramentos que vemos que le hizo a aquellas personas en tiempos pasados? Pues lo que busca es fomentar, ¿cierto? Aumentar, acrecentar, incentivar, suscitar, confirmar la fe. Entonces, la falla que hizo que Dios condescendiera, que Dios permitiera o que Dios, digamos, se pusiera al nivel humano, haciendo, por ejemplo, un juramento, no reside en que Él no sea digno de confianza, como les dije, sino en nuestra incredulidad. Por eso Dios en algunos momentos juró. Por eso vemos estos versículos, por ejemplo, donde Él dice y jura por sí mismo que va a hacer eso. Pero no es porque en Él no podamos creer, sino porque nosotros somos los incrédulos. Lo que hizo Jesús, lo que enfatizó Jesús en su enseñanza, fue que los hombres honestos no necesitaban recurrir a juramentos. Y creo que a estas alturas de la palabra, a estas alturas de lo que estamos compartiendo hoy, deberíamos pensar cuántas veces recurrimos nosotros a eso y cómo estamos de honestidad. Ahora, esto no tiene nada que ver con negarnos, por ejemplo, a prestar juramento si alguna autoridad nos lo pidiera a nosotros, en el caso, por ejemplo, jurídico, ¿cierto? Usted, si es requerido, por ejemplo, en la fiscalía, y ya sabemos de antemano que todos los descargos que usted haga, por ejemplo, en un proceso de estos, ¿sí? Se dan por veraces, porque se cree que uno vaya a decir la verdad, ¿sí? Eso es en teoría, pero ya sabemos pues cómo es nuestro sistema, el nuestro y el de muchos, ¿cierto? Pero lo que Dios sí
quiero que quede claro es, dice Jesús que si nosotros somos honestos, no deberíamos de recurrir a esos tipos. Entonces, cuando sucede eso, nosotros con toda confianza lo podemos hacer porque nosotros estamos siendo honestos y estamos hablando la verdad. Miren, la verdad es que cuando nosotros recurrimos a eso, pues el hecho de que recurramos a eso es la confesión patética de nuestra propia deshonestidad. Deshonestidad en el hecho de no cumplir, ¿cierto? Ahora, como buenos antioqueños, como buenos paisas, hay algo en lo que nosotros recurrimos. Ya se los he dicho 1.500.000 veces, ¿cierto? La exageración. Las hipérboles, por ejemplo, ¿cierto? El uso desmedido de superlativos. ¿Oíste? ¿Y cómo te ve para allá? Uy, no, súper bien. Súper, hiper, mega genial. Fantabuloso, ¿cierto? No sé, es algo propio de nosotros. Pero el Evangelio es algo que trasciende culturas, tradiciones. Y no por eso no debemos cambiar. Como buenos paisas, deberíamos transformar nuestra forma de hablar y abandonar un poco el uso de las exageraciones. ¿Se ha dado cuenta usted que siempre en nuestras conversaciones hay uno que, ¿no?, por decir algo, no, es que ¿cómo te parece que me sucedió esto? Y siempre hay otro que, no, hermano, es que si usted viera yo le contara. Pues eso, querida familia, queridos hermanos, querida iglesia, tú que nos estás viendo allá, eso es una forma de perjurio, exagerar las situaciones, ¿cierto? Abultar las cosas para hacernos parecer mucho más, ¿cierto? Eso no está bien. Mientras más recurramos, por ejemplo, a esas expresiones, más devaluamos el lenguaje y nuestras promesas humanas. O me va a decir que nosotros mismos no hemos caído en eso de a ese hay que creerle la mitad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa persona es así, una exagerada, que usa las hipérboles, los superlativos. Aunque deberíamos de preguntarnos por qué es necesario hablar así. No es suficiente con que a nosotros nos digan, ve, ¿cómo pasaste en el paseo? ¿Cómo estuvo el culto? Ah, muy bueno. Pero nosotros mismos provocamos la situación contraria, porque nosotros inmediatamente preguntamos, nada más bueno. Ah, no, estuvo súper chéverísimo. ¿Sí? No, debería ser suficiente. Si estuvo bueno, eso expresa una calidad. Entonces no deberíamos de tratar. Nuestra palabra, simplemente nuestra palabra debería de bastar. Si yo digo que sí, es sí. Si yo digo que no, es no. Con un monosílabo debería de bastar. ¿Por qué desperdiciar nuestro aliento añadiendo más e incurriendo quizás en lo que a Dios no le agrada? Tenemos entonces una misión muy importante que cumplir y es practicar un lenguaje honesto, un lenguaje prudente, un lenguaje sobrio, ¿cierto? Y no debería de ser necesario ninguna exageración, ni ninguna hipérbole, ni ninguna situación de estas. Estoy seguro que si nosotros lo hablamos y también lo hacemos, seremos dignos de credibilidad. Credibilidad.
Santiago lo dijo mucho más adelante, que tu sí sea sí y que tu no sea no. La tarea es, pues, queridos hermanos, querida iglesia, el desafío es que en estas cosas cotidianas, en estas cosas superficiales, seamos tocados por Dios y pongamos en orden. Es decir, que tengamos la verdadera interpretación de la ley de nuestro Dios en nuestros corazones y que no solamente la incorporemos aquí, sino que la entendamos en nuestros corazones. Y obviamente que cuando nosotros hagamos ese proceso, también van a ser incorporadas a nuestra forma de hacer. Primero hay que ser para luego hacer. Y ese contacto nos lo permite, nos lo posibilita la palabra de Dios. Te invito para que todos los días tengas ese contacto con esa palabra de Dios, para que todos los días busques a este Dios, sin pensar en nada más. Búscalo sinceramente, porque Él va a hacer todo, que todo lo demás sea una añadidura. Así que, hermano, te invito para que oremos en este momento. Padre del cielo, te damos las gracias a ti, mi Dios. Agradecemos, Señor, porque tú quieres tocar cada pequeño rincón, amado Señor, de nuestro ser, y quieres poner en orden nuestras prioridades, amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a tener un lenguaje sincero, honesto, mesurado, Señor, contigo y con nuestros hermanos. Que seamos dignos de credibilidad, amado Señor, en las palabras con que hablemos. Más aún, si prometemos dar, pues que así sea. Si prometemos que no, que también, pues podamos cumplir también con eso. Porque, Señor, el hacerlo, por ejemplo, cuando nosotros decimos que no, no nos hace buenos, nos hace personas no creíbles. Qué bueno es que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros hijos puedan ver en nosotros y digan, pues si ya dijo que no, hermano, no va a cambiar de opinión. Si ya dijo que sí, créelo, porque así va a ser. Y creo que eso también nos remite, Señor, a como tú eres, amado Jesús. Tú no eres un hombre, tú no mientes, y tu palabra, Señor, lo que tú dices, se cumplirá, amado Señor, en el transcurso de los tiempos. Señor, te agradecemos mucho en esta mañana y bendecimos, Señor, cada vida y cada corazón que nos están escuchando hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.